Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo de lectura y análisis del libro Durantia en este año 2025. Hoy día 8 de enero damos formal inicio a nuestra sesión número 141 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro Durantia. En esta oportunidad vamos a concluir el último numeral, la última sección del documento 78, la raza violeta, después de los días de Adán, y seguidamente empezamos el documento 79 sobre la expansión andita en Oriente. Son dos documentos interesantísimos que narran la historia de la civilización humana en este mundo y todas las peripecias y dificultades que tuvieron que superar. Bien, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible y como siempre nos ponemos en manos del Padre para que nos ilumine, nos dé la clarividencia, bueno, la capacidad intelectual para comprender esta revelación que está destinada a durar 1000 años, por lo menos, y que más que nada está dirigida a las siguientes generaciones, no a nosotros que somos simplemente los divulgadores de esta eh, revelación quinta. Bien, amado Padre, te damos gracias por reunirnos una vez más. Te damos gracias por esta maravillosa revelación que has puesto en nuestras manos. Te damos gracias por este nuevo año que estamos a tu servicio y que esperamos que las cosas en el mundo se vayan corrigiéndose, los errores se vayan mejorando las cosas, se venga la paz y venga la tranquilidad para mucha gente que la está esperando con mucha fe y confianza en ti, Padre. Bien, te pedimos también que nos des el discernimiento espiritual y que ayudes a las personas que necesitan de ti en salud, en bienestar económico y en bienestar social y seguridad social. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Padre, aquí presente entre nosotros. Amén. Muy bien, vamos a compartir el documento 78 primero. Vamos a ver si está el tamaño adecuado. Creo que podemos ampliarlo un poquito más. Ustedes me dicen si está llenando mejor la pantalla. Esto lo hago pensando en las personas que nos ven por el internet. ¿Qué tal está ahí? No sé. Para mí está bien, no sé los demás. Ujú. Muy bien. A ver. Ok. Entonces vamos a leer. Le tocaría a Renato, que fue el primero en conectarse. Adelante, Renato. Los sumerios, los últimos anditas. Cuando la última dispersión de los anditas quebró la espina dorsal biológica de la civilización mesopotámica, una pequeña minoría de esta raza superior permaneció en su tierra natal cerca de la desembocadura de los ríos, eran los sumerios. Hacia el año 6000 antes de Cristo, la ascendencia de este pueblo era no, mayoritariamente andita, aunque el carácter de su cultura era casi exclusivamente nodita y se aferraban a las antiguas tradiciones de Dalmatia. En cualquier caso, estos sumerios de las regiones costeras eran los últimos anditas de Mesopotamia. Para esta fecha tardía, las razas de Mesopotamia estaban ya totalmente mezcladas, como se evidencia en los tipos de cráneos encontrados en las tumbas de la época. Muy bien. Básicamente acá nos dicen, nos recuerdan que pues los sumerios fueron un pequeño remanente andita que se negó a salir de Mesopotamia, básicamente. Tenían mucha sangre andita, pero su cultura era eminentemente nodita, nos dicen así. O sea, ellos estaban pegados a las tradiciones de Dalmatia, ¿m? De la capital, digamos, de la tierra de Nod, ¿m? Eh, que fue fundada por Nod, ex miembro del séquito corpóreo de Caligastia. Eh,
Entonces ellos mantenían esas tradiciones, tanto de Dalmatia como de Dilmun, que fue la otra ciudad que ellos poblaron, ¿no? Este, poco después que llegó Adán migrando del primer al segundo jardín, ¿no? Y hacia el año 6000 antes de Cristo, las razas de Mesopotamia estaban ya completamente mezcladas, ¿no? Excepto estos sumerios que se mantuvieron, pues, fieles a su sangre, ¿no? Que se mantuvieron relativamente puros. Vamos a ver qué más nos dicen. Ah, José Luis, por favor, toma el siguiente párrafo. Fue durante los tiempos de las inundaciones cuando Susa conoció su mayor prosperidad, tras inundarse la primera ciudad situada en una cota más baja. Fue sustituida por una segunda ciudad más alta como centro de las manufacturas características de aquella época. Con el tiempo fueron disminuyendo las inundaciones y Ur se convirtió en el centro de la industria alfarera. Hace unos 7000 años, Ur estaba en el Golfo Pérsico. Desde entonces, los depósitos fluviales han ido acumulando tierra hasta sus límites de hoy. Estos asentamientos sufrieron menos las inundaciones gracias a mejores obras de protección y al ensanchamiento de las desembocaduras de los ríos. Ujú. Bien, acá el libro nos cuenta de hasta 5 o 6 ciudades sumerias importantes que habían, ¿no? Como Susa. Perdón, le estoy abriendo a Octavio. Vamos a agregarlo acá como asistente. Bien, bienvenido, Octavio. Ok, entonces ciudades sumerias como Susa florecieron durante la época de las inundaciones. Luego, el centro de la manufactura y alfarería fue Ur. Ur, ustedes recordarán que era la tierra de Abraham. Señor, buenas Y- tardes. Dígame, Hola, ven, Octavio. pues, me dieron razón por allá. Ok, vamos a cerrarle el micro a Octavio. Hablábamos de Ur, ¿no? Estaba inicialmente, dice, a orillas del Golfo Pérsico, pero los depósitos pluviales, o sea, todo ese limo que arrastra los ríos, ¿no? La alejaron, dice, hasta donde está actualmente, o sea, tierra adentro. Para esa época se habían mejorado ya las obras de protección y ensanchamiento de las desembocaduras de los ríos. Seguimos. Marlene, por favor. Marlene, ¿estás ahí? Está Marlene, con el mic cerrado. estás con tu micro cerrado, Marlene. Gracias. Ajá. O quizás ha tenido que salir, no sé. A ver, Bueno, sigo si querés. por favor, Mario, toma ese párrafo. Gracias, queridos. Los pacíficos cultivadores de cereales de los valles del Tigris y el Éufrates llevaban mucho tiempo hostigados por las incursiones de los bárbaros del Turquestán y la meseta iraní, y fue concertada Y fue del valle. entonces, Claro, y fue entonces cuando la creciente sequía de los pastos de las tierras altas provocó una invasión concertada del valle del Éufrates. Esta invasión fue tanto más arrolladora cuando que esos pastores y cazadores de los alrededores tenían gran cantidad de caballos domados. La posesión de caballos les dio eh, una enorme ventaja militar sobre sus vecinos ricos del sur. En poco tiempo invadieron toda Mesopotamia y expulsaron a las últimas oleadas de cultura que se extendieron por toda Europa, el oeste de Asia y el norte de África. muy bien. Escribió Marlene, queridos. Ah, Sí, perdón. sí, no está en casa. No lo alcancé a leer. Ya, ya, ya. Gracias. Ok, no te preocupes.
Ya volverá. Bien, entonces acá nos dicen que los pueblos mezclados de la Mesopotamia, ¿no? Del valle del Éufrates, sobre todo, que se dedicaban al cultivo de cereales, eran muy prósperos, ¿no? Y a pesar del constante hostigamiento de los bárbaros del Turquestán y de la meseta iraní, ¿no? Ellos se mantenían con sus tierras y con sus, bueno, productos, hasta que todo empeoró cuando vino la sequía del norte en las tierras altas, ¿no? Donde estos bárbaros habían domesticado caballos con los cuales irrumpieron, ¿no? Con gran ventaja, nos dicen, sobre la Mesopotamia, sobre estos pobladores prósperos, ¿no? Agricultores, y bueno, los expulsaron prácticamente lo poco que quedaba de esta civilización. Seguimos. Ah, Octavio no lee. Renato, por favor. Estos conquistadores de Mesopotamia portaban entre sus filas muchas de las mejores capas anditas de las razas mestizas del norte del Turquestán y también algo de la estirpe adamosita. Estas tribus del norte, menos avanzadas pero más vigorosas, asimilaron rápida y gustosamente los restos de la civilización de Mesopotamia y pronto construyeron los pueblos mestizos asentados en el valle del Éufrates, al comienzo de los tiempos históricos. Reactivaron rápidamente muchos aspectos de la civilización moribunda de Mesopotamia al adoptar las artes de las tribus del valle y gran parte de la cultura de los sumerios. Intentaron incluso construir una tercera torre de Babel y adoptaron más tarde ese nombre para designar a su nación. Ujú. Miren ustedes. Bueno, esos invasores portaban cepas anditas y adamsonitas, nos dicen, ¿no? O sea, eran gente inteligente, bien preparada, en fin, ¿no? Aunque no todos, dice en algunos de sus miembros, ¿no? Lo que los llevó a apreciar la cultura sumeria y adoptar gran parte de esta cultura sumeria, al punto de querer reconstruir la Torre de Babel, como nos dicen acá. Bien, José Luis, continúe, por favor. Cuando estos jinetes bárbaros procedentes del nordeste invadieron todo el valle del Éufrates, no lograron conquistar a los supervivientes anditas que vivían en torno a la desembocadura del río en el Golfo Pérsico. Estos sumerios pudieron defenderse gracias a su inteligencia superior, sus mejores armas y su extenso sistema de canales militares, que complementaban su sistema de riego por estanques comunicantes. Era un pueblo unido porque tenían una religión colectiva uniforme. Por eso consiguieron mantener su integridad racial y nacional hasta mucho después de sus vecinos del noreste se desintegran en ciudades-estado aisladas. Ninguno de estos grupos de ciudades pudo vencer a los sumerios unidos. Así es. Miren ustedes, de toda la Mesopotamia, no pudieron vencer a esos escasos anditas sumerios de la desembocadura de los ríos, ¿no? Ellos estaban ahí, eran más inteligentes, con mejores armas y estrategia, ¿no? Y los rechazaron. Lograron rechazar a estos invasores del norte y mantenerse unidos en una sola creencia religiosa hasta el día que se rompió la primera confederación sumeria, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y el resto de estas ciudades-estados tenían sus propias deidades y nunca pudieron unirse en torno a un solo Dios. Bien, vamos a seguir. Marlene, ¿ya volviste? Todavía. Si no, No, Marlene dijo que no estaba en casa y que no podía leer, que la próxima semana lo ok, podría. ok, ok. Entonces vamos a descontarla de la lista de lectores. Mario, adelante, por favor. Los invasores del norte aprendieron pronto a confiar en estos sumerios amantes de la paz y a apreciar sus actitudes como maestros y administradores. Eran muy valorados y respetados como maestros de las artes y la industria, como directores comerciales y como dirigentes civiles por todos los pueblos del norte y desde Egipto en el oeste hasta la India en el este.
Gracias. Muy bien, muy bien. Bien, entonces nos dice que poco tiempo después estas ciudades-estado aprendieron a confiar en los sumerios, respetarlos y apreciar sus artes, su industria y su liderazgo como dirigentes de los pueblos del norte de Egipto y de la India. Ok, seguimos. Renato, por favor. Tras la desintegración de la primera confederación sumeria, las ciudades-estado posteriores fueron regidas por los descendientes apóstatas de los sacerdotes setitas. Estos sacerdotes solo se hacían llamar reyes cuando conquistaban las ciudades vecinas. Los reyes posteriormente de las ciudades no lograron formar confederaciones fuertes hasta los tiempos de Sargón, porque eran celosos de sus deidades. Cada ciudad creía que su dios municipal era superior a todos los demás dioses y por eso se negaban a subordinarse a un líder común. Ujú. Bien, entonces al desintegrarse la primera confederación sumeria, los descendientes, ¿no? Que eran los apóstatas de los sacerdotes setitas, porque ya no eran los setitas de digamos, los que fundaron la orden, ¿no? Que eran, ¿se acuerdan ustedes que eran maestros, eran médicos también y además eran sacerdotes, pues, ¿no? Y estos sacerdotes apóstatas empezaron a regir en las ciudades-estado, declarándose reyes cuando las conquistaban. Nunca se unieron en una sola debido al politeísmo. Hasta los tiempos de Sargón, nos dice. Era Sargón, era un sacerdote de Kish, que se proclamó rey y conquistó toda la Mesopotamia, incluyendo las ciudades vecinas, ¿no? Él terminó, al menos por un tiempo, con las ciudades-estado regidas y dominadas por estos sacerdotes, ¿no? Eh, Pseudo sacerdotes setitas. Bien, seguimos. José Luis. Mario. Voy. No, perdón, José Luis. Tras la desintegración de esta confederación de Kish, sobrevino un largo periodo de guerras constantes entre estas ciudades del por la supremacía. La hegemonía alternó entre Sumer, Akkad, Kish, Erek, Ur y Susa. Sigue. En torno al año 2500 a.C., los sumerios sufrieron graves reveses a manos de los suitas y gitas del norte. Cayó Lagash, la capital sumeria construida sobre montículos del aluvión. Erek resistió durante 30 años después de la caída de Akkad. Cuando se estableció el gobierno de Hammurabi, los sumerios ya habían sido absorbidos en la masa de los semitas del norte y los anditas mesopotámicos desaparecieron de las páginas de la historia. Vean ustedes. Qué difícil para un arqueólogo y un antropólogo reconstruir toda la historia si no tuviera la guía de la revelación, ¿no? Miren ustedes, posteriormente también terminó la Confederación de Sargón, ¿no? Que él había unificado toda la Mesopotamia, pero todo tiene su fin aquí. Y las ciudades empezaron a pelearse entre ellas por la hegemonía, ¿no? La cual fue alternando entre Kish, Sumer, Akkad, Erek, Ur y Susa. Y hacia el año 2500 a.C., ya recientito, ¿no? Estamos hablando de hace 4500 años, ¿no? Los sumerios sufrieron en manos de los subitas y los gitas del norte, ¿no? Cayó Lagash, la capital sumeria, dice, y luego las ciudades de Erek, que resistió 30 años después de la caída de Akkad. Y al establecerse el gobierno de Hammurabi, ustedes han oído hablar del código de Hammurabi, ¿no? Era un Ujú. código bien, de orden social, ¿no? Prácticamente era como un código legal. Prácticamente todos los sumerios habían sido absorbidos por las tribus semitas del norte, terminando por completo la estirpe andita en Mesopotamia. Ahí termina la historia. Bien, ¿qué más nos dicen? Mario, léenos. Entre el año 2500 y el 2000 antes de Cristo, los nómadas
acamparon a sus anchas del Atlántico al Pacífico, devastándolo todo. Los neritas constituyeron la irrupción final del grupo del Caspio, de los descendientes mesopotámicos de la mezcla racial andonita y andita, lo que los bárbaros no hicieron para consumar la aniquilación de Mesopotamia, se encargaría de hacerlo los cambios climáticos posteriores. Sigue. Esta es la historia de la raza violeta tras los días de Adán y de la cuna de esta raza situada entre el Tigris y el Éufrates. Tu antigua civilización terminó cayendo como consecuencia de la emigración de sus elementos superiores y la inmigración de sus vecinos inferiores. Pero mucho antes de que los jinetes bárbaros conquistaran el valle, gran parte de la cultura del jardín se había extendido por Asia, África y Europa, donde produjo los fermentos que dieron lugar a la civilización del siglo XX de Urantia. Gracias. Muy Presentado por un arcángel de Nevador. bien, pues entonces este arcángel pues concluye este documento diciéndonos que entre el 2500 y el 2000 antes de Cristo, ¿no? Las tribus nómadas pues andaban a sus anchas de un extremo al otro del continente euroasiático, ¿no? Y los neritas fueron los últimos, provenientes de la mezcla andita con andonita, ¿no? Mesopotámicos, que se establecieron al sur del mar Caspio. Finalmente la Mesopotamia sucumbió a los cambios climáticos, nos dicen, ¿no? Entonces aquí termina toda la expansión andita después de los días de Adán. Bien, ok. Hasta el momento hemos visto cómo fue poblándose el mundo primero con los andonitas, los descendientes de Andón y Fonta. Después, después de 500.000 años, aparecen las razas Sanguik, las seis razas de color en una sola familia y comienzan a extenderse también por el mundo. Y posteriormente a estas razas, que ya habían 7, ¿no? Las 6 de color con los andonitas, que fueron la primera raza, ¿no? Aparecen los noditas cuando viene la rebelión de Lucifer y esta gente sale de Dalmatia con Nod a fundar una ciudad, ¿no? Y de ahí pasan 200.000 años hasta la llegada de Adán y Eva. Cuando llegan Adán y Eva, pues desgraciadamente su misión fracasa a los 120 años para acá y Adán tiene que tratar de impregnar lo más posible su sangre, su ADN superior en las razas del mundo y vienen los anditas, ¿no? Que son que se originan, recuerdan ustedes, de los 1570 hijos e hijas de Adán, que Adán engendró en un grupo de mujeres noditas que habían sido seleccionadas por Eva. Perdón, voy a mutearlo a Octavio. Entonces, esta gente en su expansión al oeste a través de las planicies rusas, absorbieron lo mejor de la raza azul. La raza azul fue quizás la más beneficiada por la sangre andita, ¿no? Eh, una sangre con la genética de Adán, ¿no? Y también la raza amarilla, como vamos a ver en el siguiente documento, la expansión andita al oriente. Perdón, voy a mutear a Octavio. Disculpa, Octavio. Bueno, entonces hasta ahora un poco se ha ido complicando, se ha ido haciendo más complejo esto de la distribución de las razas por el mundo. Hay emigraciones, andonitas primero, eh, hay variantes de los andonitas, de los que se mantenían más puros a los que se mantenían menos puros, ¿no? Porque los andonitas en un principio eran una raza excelente, pero se degeneraron cuando se cruzaron con sus primos primates o con otros animales, simios, ¿no? Entonces, los anditas, estos descendientes de Adán con estas mujeres noditas,
eh, incorporaron lo mejor de los sobrevivientes adanitas y noditas. Y más tarde los anditas incorporaron lo mejor de la raza amarilla, la azul y la verde. Los anditas, en unión con adanitas y noditas, provocaron el renacimiento del jardín del Edén. Bien. Habíamos visto también en este documento que se consideraba de la raza andita a cualquier persona que tenía entre un octavo y un sexto de la sangre de Adán, de la raza violeta, nos dicen. Y los anditas fueron en todos los campos lo mejor de la raza humana, lo mejor que apareció en Urantia desde los tiempos de los adamitas en el jardín, tanto en el primero como el segundo jardín, ¿no? Fueron, nos dicen, los mejores estrategas militares, hábiles y sagaces que hayan vivido jamás en este mundo. Los anditas fueron capaces de inventar y adoptar nuevos métodos para obtener el sustento de los áridos suelos de Irán, del Turquestán, del Xinjiang, en la China. Los anditas también expulsaron a los andonitas degradados de Europa, ¿no? Los reemplazaron, vamos a ver. Les he preparado un pequeño resumen de estas emigraciones, de estos movimientos, ¿no? De estos grupos, de estas tribus. Eh, También los anditas fueron los llamados prearios, fueron los llamados preblancos, ¿no? O sea, la raza que se llama caucasoide o caucásica, ¿no? Bien, entonces antes de pasar al siguiente documento, quiero compartir con ustedes un pequeño resumen de estas migraciones que me he permitido prepararles para tener un poco más claro este asunto. Vamos a ponerlo en el centro. Ok, muy bien. Vamos a ver. Hace 950.000 años aproximadamente apareció la especie humana en este planeta. ¿Ok? Aparecieron Andón y Fonta, justo en la época del tercer glaciar, que es el primer glaciar para para la ciencia, porque los glaciares han sido estudiados principalmente en Europa y los dos primeros no llegaron a Europa, por lo tanto, el que sí llegó fue el tercero y la ciencia lo considera el primero. ¿No? Bien, entonces ellos aparecen, ustedes saben, Andón y Fonta, de una pareja de primates, aparecen espontáneamente por mutación, ¿no? En la llamada península mesopotámica que ustedes ven acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era una península? Porque el Mediterráneo, que estaba cerrado acá por el puente de Sicilia, acá por el puente de Gibraltar, ¿no? Se extendía hacia el Mar Negro, formaba acá una gran extensión, ¿no? Y después continuaba hacia el sureste hasta conectarse con el Océano Índico, ¿ok? Bien, en esta zona, en la costa oeste de esta península mesopotámica, en esa época era una península, aparece la primera pareja humana, ¿no? Bien, los primates se quedaron en la costa oriental, por este lado. Bien, ahora vamos a ver, volvemos a este mapa que ya se extiende un poco más allá. Ven ustedes acá la península mesopotámica y el Mediterráneo se extendía así, llegaba hasta acá, se juntaba con el Océano Índico, ¿no? Este es el Golfo de Bengala, bueno. Y estas islas estaban más grandes, estaban unidas. Y había comunicación también por tierra hacia esta zona, la isla de Java. ¿No? Bien, Indonesia, la isla de Java. Entonces los anditas aparecen aquí y comienzan, a pesar del glaciar, comienzan a migrar primero hacia el noroeste y pasan por este puente terrestre que había entre Inglaterra y Francia y llegan a esta zona, ¿no? Andonitas, perdón. Después también se extienden hacia el oriente y llegan hasta Java, ¿no? Los andonitas también, ¿qué pasa, no? Las tribus que, sobre todo que van hacia el oriente, se contaminan, o sea, se mezclan con primates y con
simios, ¿no? Y entonces, y esas tribus mezcladas, ya degradadas de los andonitas, que eran una maravilla, comienzan a regresar hacia el norte por acá. Y entran, pasan, cruzan Europa y se pasan hacia África del Norte, ¿no? Lo mismo sucede con otro grupo que se va al sur de la India, ¿no? Bien. Entonces, estos eran los llamados mestizos. Y estos mestizos regresan y comienzan a degradar todo lo bueno que había migrado antes que ellos en Europa, ¿no? Y aparece primero esta raza Heidelberg, ¿no? Que era un poco más hábil que el resto de mestizos. Aparece este guía espiritual, Sontag, me falta la D, este, que un poco trata de inculcar la idea de un Dios, ¿no? De un Dios único, y entonces mejora un poco con esta especie neandertal, pero todavía ellos estaban pues en estado muy primitivo, ¿no? Eh, lo único más o menos bueno que quedaba fueron estas tribus Foxal en Inglaterra, que son los precursores o los ancestros de los esquimales, ¿no? Y en la India los llamados tribus Badonán. ¿Se acuerdan? Badonán era un tataranieto, ¿no? De Andón, sí. Entonces, esto era lo mejor que había de andonitas en esa época. Hace 500.000 años, ¿no? Seguían estos puentes terrestres. Estaba el estrecho de Bering, como ustedes ven. Seguía la unión entre Francia e Inglaterra, las uniones de Sicilia con África del Norte y también la de Gibraltar, ¿no? Pero ya se había elevado la península arábica y ya estaba el Mediterráneo aislado del mar del Océano Índico. Bien. Y aquí está el resumen que les había mandado sobre las razas, ¿no? Tenemos la primera raza que es única en este mundo porque en todos los planetas habitados la primera raza que aparece es la raza roja, recordarán, ¿no? Entonces estos andonitas, descendientes de Andón y Fonta, habían algunos puros y otros mestizos. De lo mejor de los andonitas se tomó, digamos, los voluntarios para donar el ADN que iba a formar parte del séquito corpóreo de Caligastia. ¿Recuerdan cuando vimos eso en el documento 60 y tantos? Bien. Después, al llegar el príncipe, hace 500.000 años, aparecen las razas de color, que se dividen en dos grupos. Las llamadas primarias, que son las superiores o principales, roja, amarilla y azul, y las secundarias naranja, verde, índigo. Y posteriormente, después de la rebelión, ya hace 200.000 años, aparecen los noditas. Habían noditas puros, como fue Rata, que después se casa con el hijo mayor de Adán y Eva, con Adamson, y los otros noditas que se cruzaron o se casaron y tuvieron descendencia con los andonitas, ¿no? O sea, con la primera raza. Ujú. Los adanitas son los descendientes directos de Adán y Eva, o sea, son los miembros de la raza violeta. Eso tiene 38.000 años. Y las razas mezcladas más importantes que hubieron fueron los adamsonitas, descendencia de Adamson y Rata, ¿no? Nodita pura con adanito puro, ¿no? Hace 37.000 años. Los anditas, mezcla de adanitas con noditas más otras razas, hace 25.000 años. Y los sumerios, ¿no? Ay, perdón, se me pasó. Vamos acá. Hice algo mal. Oh, ya se me está. Ok. Ok, los sumerios, que fueron los últimos anditas en Mesopotamia, lo que acabamos de leer en la última sección del documento, entre 2500 y 2000 antes de Cristo. Ok, bien. Este era el mundo de los noditas cuando Adán deja el jardín, el primer jardín que estaba en esta zona, y se muda a esta zona mesopotámica.
¿no es cierto? Bien, ahí vivían ya los noditas, ya estaban establecidos hacía casi 200.000 años. Estaba la ciudad de Alamatia que se hundió acá en el Golfo Pérsico. Después fundan ellos Dilmun un poco más al norte. También existía Elam y el lago Van, donde se estableció el grupo de los Vanitas, o sea, Van con todos los andonitas que lo siguieron. Bien. Esto para ubicarnos en esta zona de la Mesopotamia, el Golfo Pérsico ya estaba formada, la península arábica ya había emergido. Bien. Entonces, aquí tenemos un esquema de las migraciones de las razas sanguíneas, las razas de color. Pero acá se ve un poco enredado, vamos a verlo mejor de esta forma, ¿no? Estaban los glaciares. La raza humana aparece en el tercer glaciar, tiene que sufrir el cuarto glaciar, el quinto y el sexto. ¿Sí? Miren qué difíciles eran esos tiempos. Entonces, ¿cómo comienza la migración de las razas de color? En pleno glaciar, ¿no? Quinto glaciar. Aparece aquí. Em, la familia Sangik vivía en la zona noreste de la India, ¿recuerdan ustedes? Y a partir de ahí comienzan a emigrar, ¿no? Hacia el oriente. La primera raza en emigrar fue la raza roja, ¿no? Bien, esto no se ve muy rojo, pero ellos fueron los primeros en ocupar el Asia, ¿ok? Le siguieron los de la raza amarilla hasta que se encontraron y comenzó el problema, ¿no? Comenzaron a desplazarse unos de otros y se hace una gran lucha que termina, pues, expulsando a los rojos hacia América, como vamos a ver. Pero los rojos también se extendieron un poco hacia el sur, hacia la India, como ven acá, ¿no? Este, y también hacia Europa, ¿no? Bordeando esta zona del Turquestán. Ujú. Bien, ok. Al final, la raza roja tiene que pasar el estrecho de Bering y dirigirse a Norteamérica. Los he llevado hasta acá porque acá en California apareció Onamonalontón, ¿no? Que fue el guía espiritual de los rojos. ¿No? Bien. Y que sus descendientes son los miembros de las tribus indias pies negros. ¿No? A esta emigración de estas llamadas las 11 familias, ¿recuerdan ustedes? Que pudieron cruzar y llegar a América del Norte, le siguieron otros tres grupos, ¿no? La mayoría eran grupos mezclados, ¿no? Amarillos con rojos, con algunos naranjas. Y estos fueron los que después se separan del grupo principal y se van al sur de México. Y este, acá estaba el otro grupo. Ambos deciden seguir hacia el sur, hacia Centro y Sudamérica. Bien, aquí está Onamonalontón. Bien. Después, la raza naranja migra hacia el norte de África por Egipto. Fue la primera en llegar a Egipto. ¿No? Y detrás de ellos, los verdes, que también van al norte, y después a la India, y después también a Egipto, se encuentran con los naranjas, se pelean y se matan entre ellos. Ujú. Bien. Antes de estas migraciones aparece su guía espiritual, Fantat, en la raza verde. Bien. Los azules van al norte, cruzan el mar Caspio y se dirigen a Europa. Colonizan Europa y se mezclan con en esa época estaban pues los neandertales, ¿no? Y mejoran mucho la raza neandertal, ¿no? Bien. Entonces esta tribu azul tuvo como guía espiritual a Orlandov. Ujú. Posteriormente los últimos en emigrar fueron la raza índiga.
que llegan también al África, al norte de África, donde se habían estado matando los naranjas con los verdes, y absorben lo que quedaba de estas dos razas que finalmente se extinguen, ¿no? Y después ellos pueblan el resto de África, ¿no? Su líder espiritual fue Orbonón. Bien. El líder espiritual de los amarillos fue Singlantón. Quizás se debió ponerlo antes. Y el de los naranjas fue por Shunta. Bien. Entonces acá nos centramos un poco en los tiempos, ¿no? Las razas de color aparecen hace 500.000 años con la llegada del príncipe y comienzan a dispersarse de esta forma en números redondos. Les he puesto acá después de cuántos años fueron llegando a los diferentes sitios. Bien, esto se los voy a mandar, así que no vamos a perder mucho tiempo en esto. Hace 38.000 años viene Adán y Eva. Octavio, sí, dime. Adelante. Hermanito, gusto en saludarlos. Feliz año a todos. Feliz año. Una pregunta, porque lo he mencionado 2 o 3 veces. ¿Cómo es que se logra ese líder espiritual en cada uno de los grupos que usted mencionó? ¿Cómo cree usted que se asigna o se designa o es espontáneo? ¿O cómo es que ellos son líderes espirituales? ¿Cómo es que Fueron, se forman o nacen o se les aparece un ángel o algo que les diga tú vas a ser el líder espiritual de tal grupo? ¿Cómo cree usted que? Porque el libro de Urantia no lo comenta, ¿eh? no. Te voy a dar. ¿Cómo cree usted que se convierten en líderes espirituales de tal o cual grupo? Gracias. Gracias a ti, Octavio. Muy buena pregunta. Mira, el libro de Urantia no menciona de dónde vienen ellos y cómo fueron, pues, designados para cumplir con ese rol, ¿no? Pero sabemos por otros documentos que existen los ángeles de la religión, ¿no? Los serafines encargados de arreglar las cosas para que no se pierda la fe en las personas y la religión. Y existen también los llamados reservistas del destino. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando eso en una sesión anterior, ¿no? Entonces esta gente, sin saber por qué, pues es inspirada para que pueda ser un líder espiritual, ¿no? En el momento preciso en que más se necesita. Entonces ahí ven ustedes cómo estamos permanentemente supervisados y nunca nos dejan a nuestra suerte, ¿no? Perdernos a nuestra suerte o que se pierda la civilización o que se pierda lo bueno que se ha ganado. Entonces, siempre hay alguien que viene al rescate, ¿no? Entonces pienso que estos líderes, ¿no? Comenzando por Fantat, Onamonalontón, este, por Xunta, Singlantón y Orbonón, fueron inspirados por ángeles de la religión, me parece. Sí, Octavio. Y fueron reservistas del destino también. Lo que pasa, hermanito, que hubiera sido interesante porque ya ve que nos dan a conocer a partir de Caligastia y de Maquiventa Melquisedec, pero como en el libro de Urantia nombran que hubo líderes espirituales con anterioridad, hubiera sido interesante saber cómo es que esas personas o hermanos se les logran ese nivel, ¿verdad? O esa asignación. Sí, hay un documento que habla de los reservistas del destino y ahí nos van a explicar un poco mejor. Y por eso hago esa deducción, ¿no? Que creo que ellos han aparecido porque se necesitaba a alguien que hiciera algo para mejorar las cosas, ¿no? Que se estaban pues perdiendo a un nivel crítico. Bien, a ver, seguimos avanzando. Entonces, hace 38.000 años llegan Adán y Eva al primer Edén. Acá les he pintado un poco en este mapa la península eh, del Edén, ¿no? Aquí arriba estaba Chipre y un poco más abajo estaba esta pequeña lengüeta, no tan pequeña porque mediría unos 200 kilómetros de largo. ¿Mm?
Bien, entonces aparece Adán y Eva, todas las esperanzas estaban puestos en ella, ¿no? Todo lo malo que había en el mundo debía corregirse con la inyección de la sangre violeta a la humanidad, ¿no? Desgraciadamente fracasa y ellos tienen que mudarse al segundo jardín, ¿no? Recuerdan cuando vimos este esquemita, ¿no? Se hicieron todo este recorrido que duró más de un año, ¿no? Y después comenzaron a preparar el lugar porque ya no lo tenían hecho como en el primer jardín, tuvieron que, con el sudor de su frente, ¿no? Hacer las murallas de protección, hacer todo. Bien, entonces, este, y después estos andonitas comenzaron a distribuirse, siguieron esta ruta, ¿no? Esta zona verde era la parte fértil que estaba, eran los valles de estos dos ríos, todo lo demás era desierto o montañas, y también llegan a Egipto. Bien, también se van al Asia. Estos son los andonitas, ¿no? Los, perdón, los adanitas, descendientes de Adán, ¿ok? Gente de la raza violeta. Migraron principalmente en tres direcciones. Aquí hacia el oeste, hacia el valle del Nilo, migraron al Asia, ¿no? Y pudieron beneficiar a la raza amarilla que ya estaba posesionada en el Asia, ¿no? Pero la migración principal fue aquí, hacia el norte, bordearon el mar Caspio y llegaron a Europa, ¿no? Los adanitas. Bien, aquí lo vemos de otra forma, la expansión de los adanitas a partir del segundo jardín. Recuerdan, habían dos centros adánicos, ¿no? El de Adán acá con Eva mientras vivieron, y el de su hijo Adamsón, un poco más al norte. Adamsón había ido en busca del primer jardín y se encontró con Rata, y de ahí se fundó este nuevo centro de sangre violeta. Entonces acá ven ustedes cómo emigran hacia el Valle del Nilo, desplazan a los este, de la raza índigo que se tienen que distribuir por el resto de África. Se van al Asia, en donde hay una magnífica mezcla con la raza amarilla, y después se van bordeando acá el mar Caspio hasta Europa, ¿no? Y entonces ahí ya se eleva todos los neandertales que estaban ahí, que eran casi animales, todo eso se mejora con la raza violeta. Bien. Aquí andonitas de la India, lo mejor de los andonitas, ¿se acuerdan? Acá estaban las tribus Badonán, ¿no? este, Se van al norte y se juntan con esta, eh, digamos, caravana de gente violeta que se dirigía hacia el Turquestán. Por eso la gente del Turquestán dice que era gente muy fuerte, muy inteligente y muy viril, nos dicen. Los hombres serían los viril. Bien. Entonces, aquí hay otra extensión ya mezclada con sangre, con raza sanguic. Bien. O sea, esta es los noditas que también se van hacia el oriente. Bueno, entonces aquí vemos que los anditas migraron por todo el mundo y por donde fueron mejorando las razas, ¿no? A partir de aquí, de la Mesopotamia, se van al Asia. Estas ya son migraciones anditas, o sea, adanitas con noditas y otras razas de color, ¿ok? Se forma la civilización china, ¿no? En Europa, ¿no? Toda la civilización europea dan origen aquí a los pueblos nórdicos, que son los que colonizan aquí Islandia, y de Islandia van a América. Y ese es el segundo contacto que tiene el hombre rojo con otra raza, ¿no? Habían tenido un contacto con esquimales. ¿Recuerdan ustedes? Una tribu de hombres rojos con unos esquimales. Al principio no se entendían muy bien, pero después se, se juntaron, hicieron familias mixtas, ¿no? Y después de eso, hasta dice, hace 1000 años
que tienen contacto con el hombre blanco que llega de casualidad o llega de una forma fortuita, dicen, a América. O sea, ellos como eran exploradores, se ponen ahí a navegar y llegan a las costas de Groenlandia y de ahí a Norteamérica y se encuentran con las tribus del hombre rojo. Entonces yo pienso que esto, si nos dicen hace 1000 años, no fue pues Cristóbal Colón, no fueron los nórdicos, los vikingos. ¿Mm? Bien. Ah, ¿qué otras expansiones hubieron aquí al norte de África? ¿Recuerdan cuando hablamos de los aborígenes Tuareg y estas zonas del norte de África? Hay gente blanca, con ojos claros incluso. Esos rasgos del pelo claro o pelirrojos, ¿no? O castaños y ojos claros son sangre andita, sangre adanita, o sea, raza violeta. Bien. Y entonces ahí hubo una mezcla que mejoró muchísimo esta zona del norte de África, del Valle del Nilo, y por ahí aparece la civilización egipcia, ¿no? Gracias a esa inyección de sangre de Adán. Después en la India vienen, pues entran ahí los arios y después los dravidianos, que vamos a ver en este documento que vamos a entrar, y hay una gran civilización que desgraciadamente no prospera. Debió ser la India mucho más de lo que es ahora. Bien. Y así otras ramas de andonitas, eh, perdón, estoy hablando de anditas, llegaron a estas costas del Asia, entran a Japón y de Japón, ustedes saben, salen estas 120 y tantas personas en una flotilla que cruza el Océano Pacífico, ¿no? Hace escala en estas islas de la Polinesia, sobre todo acá en la isla de Pascua, que fue una zona fue un centro, como decir, estratégico, ¿no? Que a partir de ahí se controlaban muchas islas. Y de la isla de Pascua a Sudamérica. En Sudamérica fueron los antepasados, estamos hablando de hace por lo menos 12.000 años, ¿ah? Antepasados de los incas. Y antes de los incas, de todas esas culturas de la costa peruana, que son interesantísimas, entre los cuales están acá los mochicas, el señor de Zipán que les hablé, ¿no? Este, y otras culturas, lo de Nazca, por ejemplo, y lo de Caral, al norte de Lima. Y bien, y en la zona de Mesopotamia quedaron los sumerios, ¿no? Como la civilización más antigua. Bien, esto les voy a mandar para que puedan tener el resumen. Y ahora sí pasamos al siguiente documento. Gracias por el resumen, muy amable, José. Muchas gracias. Perdón, estamos por compartir ahora sí el documento 79. A ver hasta dónde lleguemos. Estamos bien de hora, creo. Sí, Mm, son las 20:54 acá en Argentina. A ver, perdonen que creo que lo he cerrado inadvertidamente. Voy a volverlo a abrir. El que he debido cerrar es este. Ah, no, acá está. Ya, ya, ya. Ahora sí. Ahora sí. 79. El 78 lo voy a cerrar para que no me confunda. Ok. Ahora sí. Disculpen, disculpen el impasse. Share 79. Muy bien. Bien. Ya lo ven, ¿no? Vamos a ampliarlo un poquito más. Por acá y por acá. ¿Qué tal? Ahí está. Bien, la expansión andita en Oriente. Ahora vamos a ver en detalle cómo es que llegan primero los chinos y después los anditas que le llevan pues la sangre adánica. Ok, empezamos con este primer párrafo de la página 878 del libro original. Ah, perdí la cuenta. ¿Quién le tocaba?
Perdí la secuencia. Cerró Mario, le toca a Renato. Ok. Renato, adelante. Asia es la tierra natal de la raza humana. Fue una península al sur de este continente donde nacieron Andón y Fonta, en las tierras altas de lo que hoy es Afganistán. Su descendiente Badonán fundó un centro primitivo de cultura que perduró más de medio millón de años. En ese foco oriental de la raza humana, los pueblos Sanjik se diferenciaron de la estirpe andónica y así fue y Asia fue su primer hogar, su primer territorio de caza, su primer campo de batalla. El sudeste de Asia fue testigo de las civilizaciones sucesivas de dalamatianos, noditas, adonitas y aldanitas. Y desde entonces y desde estas regiones se extendieron al mundo los potenciales de la civilización moderna. Miren ustedes. Bien. Entonces, este documento 79 va a ver ese periodo entre los días del Segundo Jardín y la era histórica, ¿ya? Lo que se considera eh, la era se consideran hechos históricos todo lo que ha dejado registros, ya sea fósiles o entierros de personas o escritura, ¿no? Material de escritura, ¿no? Y desde ahí data la civilización. Entonces, es la era histórica que se caracteriza por grandes olas de migraciones anditas impulsadas por el cambio climático y también por la guerra. Y estos movimientos además fueron moldeados por la geografía, nos dicen que dependió mucho de por dónde se podía pasar y por dónde no se podía pasar. ¿No? Y de las razas sanguíneas primarias, la raza amarilla fue la que más progresos hizo en términos de civilización, ya que tuvo un largo periodo de paz. Ustedes saben que los menos belicosos de las 6 razas sanguíneas eran los amarillos, que estuvo relativamente aislada de otras razas, ¿no? Después de que expulsaron a los rojos, ellos se quedaron dueños de todo el Asia y se mantuvieron unidos. Pudieron hacer ciudades, pudieron hacer comercio entre ellos, ¿no? Entonces, acá hacen mucho hincapié de lo importante que fue la familia para esta raza amarilla, ¿no? Que el libro de Dante explica que es crucial para todas las civilizaciones, ¿no? Eh, bien, entonces todo partió de esta zona mesopotámica que hemos visto ahí en el PowerPoint que les acabo de presentar, y de ahí partió todo para fundar las diferentes civilizaciones del mundo que han dejado ya registros históricos. Muy bien, empezamos con lo del Turquestán. José Luis, por favor. Uno, los anditas de Turquestán. Durante más de 25.000 años, hasta cerca del 2000 antes de Cristo, el corazón de Eurasia fue predominante andita, aunque de forma decreciente. En las tierras bajas del Turquestán, los anditas giraban hacia el oeste alrededor de los lagos interiores para dirigirse a Europa, al tiempo que se infiltraban hacia el este desde las tierras altas de esta región, el Turquestán oriental, Xinjiang y, en menor medida, el Tíbet fueron las antiguas puertas por las que estos pueblos de Mesopotamia penetraron en las montañas hacia las tierras norteñas de los hombres amarillos. La infiltración andita en la India partió de las tierras altas de Turquestán hasta entrar a Punjab de los pastizales iraníes a través de Beluchistán. Estas primeras migraciones no eran conquistas en ningún sentido, sino la deriva continua de las tribus anditas hacia el oeste de la India y hacia China. Bien, entonces esta raza amarilla no era belicosa, no, ellos se iban extendiendo porque vivían en paz, estaban organizados, se reproducían en gran cantidad y entonces iban abarcando cada vez más terreno. Entonces, y obviamente se encontraron con los anditas que venían desde aquí, desde el Medio Oriente, y que habían avanzado a través del Xinjiang.
eh, también por el Tíbet. Vamos a ver ahora esta meseta que hay acá. Bien, entonces, de acuerdo a cómo la geografía les permitía avanzar, fueron entrando al Asia y después, posteriormente, se mezclaron con la raza amarilla. Seguimos. Eh, Mario, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Ahí hablo. Durante casi 15.000 años hubo centros de cultura andita mestiza en Xinjiang a lo largo de la cuenca del río Tarim. El valle del Tarim fue el puesto más avanzado hacia el este de la auténtica cultura andita. Allí construyeron sus asentamientos y establecieron relaciones comerciales con los chinos más progresistas hacia el este y con los andonitas hacia el norte. En aquellos días la región del Tarim era una tierra fértil de abundante lluvia. Hacia el este, el Gobi era un pastizal abierto donde los pastores se iban convirtiendo gradualmente en agricultores. Esta civilización, que rivalizó en su día con la propia Mesopotamia, pereció cuando cambiaron los vientos y se llevaron las lluvias al sudoeste. Ustedes saben, actualmente Gobi es un desierto, ¿no? Es uno de los desiertos más grandes y secos del mundo, ¿no? El desierto de Gobi. En esa época era fértil, ¿no? Era la región del Tarim. Ahora vamos a ver que ellos siguieron también la ruta del río Amarillo. Hay dos grandes ríos que atraviesan prácticamente toda el Asia. Entonces, y estamos hablando de hace 15.000 años. Bien, ¿qué pasó después? Ah, Renato, por favor. Renato, tu micro está cerrado. Hacia el año 8000 antes de Cristo, el agravamiento lento pero constante de la aridez en las tierras altas de Asia Central empezó a empujar a los anditas hacia las zonas bajas de los ríos y las orillas del mar. Esta sequía creciente no solo los desplazó hacia los valles de los ríos Nilo, Éufrates, Indo y Amarillo, sino que produjo un nuevo desarrollo de la civilización andita. Hizo su aparición una nueva clase cada vez más numerosa, los comerciantes. Así es. Bien, entonces, como les decía, las migraciones estaban impulsadas por el campo climático, ¿no? Y también moldeados por la geografía. Entonces se fueron a las zonas fértiles, el Valle del Nilo, el Éufrates. Bien, ok, seguimos. José Luis, por favor. Cuando las condiciones climáticas hicieron la caza improductiva, los migrantes anditas no siguieron la trayectoria evolutiva de las razas más antiguas que las habían llevado a convertirse en pastores. Hicieron su aparición el comercio y la vida urbana, desde Egipto hasta los ríos de China y la India, pasando por Mesopotamia y Turquestán. Las tribus con mayor grado de civilización empezaron a reunirse en ciudades dedicadas al comercio y la manufactura. Adonia, ubicada cerca de lo que es hoy la ciudad de Ashgabat, se convirtió en la metrópoli comercial de Asia Central. El comercio de piedras, metales, maderas, alfarería experimentó un gran impulso tanto por vía terrestre como acuática. Ujú. Miren ustedes acá cómo se destaca em, la actitud de las personas mejor capacitadas, ¿no? Una persona más o menos inteligente es capaz de juntar un rebaño y vivir de su rebaño, que se reproduce solo, ¿no? Simplemente tiene que llevarlos por los sitios donde puedan alimentarse bien. Esos son los pastores. Pero estos anditas más hábiles decidieron más bien cultivar la tierra y hacer comercio con el producto de esa agroindustria
primitiva que ellos pudieron lograr. Entonces, eh, esto permite que la gente sea más pacífica, sea más unida en el trabajo, no busque la guerra, porque cuando uno comercia con los vecinos, se asegura la paz entre todos. Además hay menos agresividad, porque el pastor suele ser agresivo porque tiene que arrear sus rebaños o sus manadas, y tiene que defenderse de otros que le pueden robar, en fin. Eso no sucede cuando hay una civilización establecida con base en la agricultura y el comercio. Perdón, Sony está entrando. Vamos a incluirla también, a ver si puede leer. Ok, bienvenida, Sony. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpa, ¿a qué hora empezaron? ¿Es a las 6 o a las 7? A las 6. A las 6 de Toronto, ¿verdad? A las 6, sí, de Toronto, Bogotá, Lima, cierta parte de O- México. Ujú. ok. Este, ya. ¿Tú dónde estás, Entonces, Sony? ¿se conectaron desde hace una hora? Sí, empezamos a las 6, hace 1 hora, 7 minutos. Ok, gracias. Bien, no te preocupes, está interesante hasta ahora. Bien. ¿Puedo incluirte entre las lectores o prefieres no leer? No puedo ver porque es un celular. Ok, no te preocupes. Gracias. A ver, seguimos entonces, ya leímos esta parte, ¿no? De las ciudades. Ah, leyó José Luis. Mario, por favor. Mario no se ve en la pantalla, creo que se levantó. Ha tenido que retirarse, entonces, bien. Yo, bueno, voy a incluirme ahora entre los lectores. Ya, pero el constante aumento de la sequía fue Ya provocado llegó. gradualmente. ah, Mario, ¿estás ahí? ¿Puedes tomar los dos siguientes párrafos, por favor? Acá estamos, gracias, querido. 1 y 5. Eh, Pero el pero el constante aumento de la sequía fue provocando gradualmente el gran éxodo andita desde las tierras situadas al sur y al este del mar Caspio. La dirección del flujo migratorio hacia el norte empezó a invertirse hacia el sur y los jinetes babilónicos empezaron a presionar para entrar en Mesopotamia. sigue. Bueno, la creciente aridez de Asia Central provocó además un descenso de la población y moderó la belicosidad de estos pueblos. Cuando la escasez de lluvias en el norte empujó a los nómadas andonitas hacia el sur, hubo un éxodo masivo de anditas desde el Turquestán. Esta fue la penetración final de los llamados arios en el Levante y la India y culminó la larga dispersión de los descendientes mestizos de Adán, durante la cual estas razas superiores mejoraron en cierta medida a todos los pueblos asiáticos y a la mayoría de los de la isla del Pacífico. Gracias. Mm, Gracias a ti. Ustedes saben, el Levante es la costa este del Mediterráneo, ¿no? Y la India. Entonces entraron en la India los llamados arios. Bien, seguimos. Am, Renato, los dos siguientes, por favor. Así, mientras se dispersaban por el hemisferio este, los anditas fueron desposeídos de sus tierras natales de Mesopotamia y el Turquestán, por el gran desplazamiento de los andonitas hacia el sur, que diluyó a los anditas de Asia Central y los puso al borde de la desaparición. Mm, Pero incluso en el siglo XX después de Cristo hay rastros de sangre andita entre los pueblos turanianos y tibetanos, como pone de manifiesto la presencia ocasional de tipos rubios en esas regiones. Los primeros anales chinos recogen la existencia de nómadas pelirrojos al norte de los Pacíficos
asentamientos del río Amarillo, y aún siguen quedando pinturas que reflejan fielmente la presencia de los otros tiempos, tanto del tiempo rubio andita como del moreno mongol en la cuenca del Tarim. Ujú. Bien. Ah, la cuenca del Tarim. Esto es interesante. Creo que ya no tuve tiempo de anexarles la figura. Cuando les mande ya el documento bien revisado, les voy a poner algunos mapas para que vean dónde está el río Amarillo y esta cuenca del Tarim. Este, a ver, déjenme dejar de compartir un momentito y abrir. Disculpa, o sea, esos ríos ya no están, No, sí, sí, siguen existiendo. pero con otros nombres o con los mismos. En chino es el río Hanwei, el río Amarillo. Ya está. Eh, Gracias. Tienen otros nombres, pero ahí están, esos son. También se le Bien, llama Yellow River. El río, ustedes buscan río amarillo y los lleva ahí a China. claro. Espérense dónde está. Yellow Ray. Vos sabés de que, viste que yo estoy estudiando la medicina tradicional china y en la facultad entro en tercer año Ah, y tenemos chino. O sea, sí. tengo que aprender el chino mandarín para poder rendir mi examen final en chino mandarín. Ah, Una ¿estás nada aprendiendo terrible. mandarín? ¿Sí? Entonces, ahora voy a buscar eso, voy a buscar. Y Y- porque nosotros estudiamos la historia china, ¿por qué se creó China y a través de eso, por qué se creó la medicina tradicional china? Ujú. A ver, les voy a compartir estas imágenes. Ok, acá ven en el mapa, este es el río amarillo que se llama Wanghe, ¿no? El Yellow River. Y también acá tienen el otro río, el Changyang. Desgraciadamente esta foto no tiene buena resolución. Voy a ver si consigo una mejor para que vean. Pero ya se ubican, todo este es el Asia, ¿no es cierto? Acá abajo está la India. Aquí estarían las islas del Japón. Bueno. Y esta es la famosa meseta del Tarim. Es interesante aquí. Ahora les voy a mostrar algo que se va a quedar. Yo no sabía y he estado explorando, leyendo mucho sobre esta meseta. Acá se han encontrado restos humanos, se han encontrado momias perfectas de gente que se considera que era blanca, de pelo castaño claro, ¿no? Hay unas momias lindas. Miren, este, esta mujer, me he quedado impresionada. Acá han reconstruido más o menos cómo era el rostro de esta mujer, de esa zona de Turquestán y la planicie, ¿no? Del Tarim. Y como dicen en las tradiciones rusas, perdón, chinas, hablan de gente de pelo rojo. Dicen que Gengis Khan tenía pelo rojo. Bien, volvemos al documento. Se los voy a anexar, pero mejores imágenes porque ya no tuve tiempo de hacer en estas 2 semanas de descanso. No tuve tiempo de hacer más. Volvemos al documento. Muy bien, ahora sí. ¿A quién le toca? Ha leído Mario, creo, ¿no? A mí Adelante, José Luis. es el 7919. Espérate, creo que sí. La Ah, última, ajá, ahora sí, la el, última gran manifestación del genio militar sumergido de los anditas de Asia Central se produjo en el año 1200 después de Cristo, cuando los mongoles empezaron a conquistar la mayor parte del continente asiático, liderados por Genghis Khan. Y al igual que los anditas de antaño, estos guerreros proclamaron la existencia de un solo Dios en el cielo. El desmembramiento prematuro de su imperio retrasó durante mucho tiempo el intercambio cultural entre Oriente, Occidente y obstaculizó considerablemente el desarrollo del concepto monoteísta en Asia. ujú. Miren ustedes, nosotros hemos aprendido por la historia que Gengis Khan era un bárbaro, ¿no? Un tipo que despiadado, que conquistaba y destrozaba todo a su paso, pero era un hombre con mucha sangre andita. Claro, tenía ese espíritu de conquista, ¿no? Pero era muy espiritual. Él trató de inculcar la doctrina de un solo Dios en el cielo
eh, pero desgraciadamente su reinado, su influencia duró poco y no pudo extenderse más en el Asia. Pero han habido otros asiáticos, no solo de este mongol, sino en la misma China, como vamos a ver, este, que tenían bastante sangre andita. Esos filósofos como Lao Tse, ¿se acuerdan lo del Tao que hablamos una vez? ¿No? Sí. Después Ujú. Confucio y todos ellos los ponen como grandes representantes anditas en el Asia. Sony quiere preguntar algo. Y en la India también. Ahora vamos a ver algo interesante de la India que le va a interesar a Sony, porque parece que ella está bien involucrada en todo lo que es la, la religión hindú, ¿no? Adelante, Sony. Tu micro está cerrado. Sony, ¿estás ahí? Ah, está cerrado, perdón, perdón, Ay, perdón. perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, algo que me pregunté mucho durante el Día de Reyes Ujú, es, según Yogananda, dice que los tres reyes magos habían ido de la India ujú. a visitar a Miguel de Nevadón, bueno, que encarnó como Jesús. Sí. Pero yo quisiera saber, según la cosmogonía de Urantia, ¿dónde dice la cosmogonía de Urantia de dónde vienen los tres reyes magos? Bueno, esos sacerdotes se supone vinieron de Ur. Y Ur era una de las tierras sumerias, de las ciudades sumerias en Mesopotamia, ¿no? Está muy cerca de la India, así que no me extrañaría que algunos pudieran haber viajado de la India hacia esa zona, pero ahí se juntaron y de ahí emprendieron el viaje hacia Palestina, ¿no? Hacia bueno, la zona de, eh, de Israel, ¿no? Lo que es actualmente Israel. Bien. Y otra cosa, vamos a ver interesante, cómo se distorsionó la idea de la Trinidad. Se llegó a explicar esto de tres dioses en uno, y de ahí sale la representación de Igni, ¿no? Como un dios de tres caras, ¿no? Bien, vamos a continuar hasta llegar a esa parte. Gracias. Vamos a ver lo de la India. Mm, le toca a Mario, ¿no? Renato. O Renato, perdón. Adelante, Renato. La conquista andita de la India. La India es el único lugar donde se mezclaron todas las razas de Urantia, y la invasión andita agregó la última estirpe. Sirpe. Las razas Sanjing se originaron en las tierras altas del noroeste de la India. En sus primeros días penetraron en el subcontinente indio miembros de todas y cada una de ellas, dejando a su paso la mezcla de razas más heterogénea que haya existido jamás en Urantia. La India antigua hizo de trampa embudo para las razas migrantes. La base de la península era entonces algo más estrecha que ahora, pues gran parte de los deltas del Ganges y del Indo se han formado durante los últimos 50.000 años. Ujú. Bien, entonces eso sucedió solo en la India. Se mezclaron todas las razas y además recibieron sangre andita también, ¿no? Vamos a ver, cuando llegaron los arios y por eso hubo una civilización más o menos adelantada. Desgraciadamente, la mezcla racial que hubo fue predominantemente de razas secundarias. O sea, estamos hablando de la naranja, la verde y la índigo, ¿no? Con poco de la raza azul o de la roja. Bien, seguimos. Sigue el siguiente párrafo tú mismo, por favor, Renato. Hacia el año 20.000 antes de Cristo, la No, no, población la del primera oeste mezcla racial, arriba, arriba. ah, Sí. la mezcla racial, la primera mezcla racial que hubo en la India fue una fusión de las razas migrantes roja y amarilla con los aborígenes andonitas.
Este grupo se debilitó más tarde tras absorber a la mayor parte de los extintos pueblos verdes del este y a una gran porción de la raza naranja. Por otra parte, se vio ligeramente beneficiado por una incorporación limitada de hombres azules, sumamente deteriorado por la asimilación de un importante contingente de la raza índigo. Los llamados aborígenes de la India no son representativos de estos primeros pueblos, conforman más bien la franja inferior del, y del este, que nunca fue plenamente absorbida ni por los primeros anditas ni por sus primos arios que aparecían más tarde. Sí. Si ustedes tienen una idea bien clara de cómo es la India, ¿no? Es una península sicónica, ¿no? Arriba están los ríos, ¿no? El Ganges y el Indo. Y abajo, o sea, el resto de la península hacia el sur que se va angostando, es lo que llaman el Deccan, ¿no? Entonces, todas estas razas, la mayoría, no podía irse a otra parte porque tenía el mar a ambos lados. Por un lado, el Océano Índico, por el otro lado, el Golfo de Bengala. Entonces, se concentró ahí y se siguieron reproduciendo en grandísima cantidad los descendientes de esta mezcla de raza verde, naranja e índigo, ¿no? Eh, y entonces se fue deteriorando lo que en un principio había sido una buena mezcla con azules y con andonitas, ¿no? De los buenos, y también las razas rojas y amarillas, que fueron las primeras que poblaron la península, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasó más tarde. José Luis, por favor, hacia el 20.000 antes de Cristo. Hacia el 20.000 antes de Cristo, la población del oeste de la India ya se había teñido con sangre adánica y ningún otro pueblo ha cambiado nunca tantas razas diferentes en la historia de Urantia. Pero por desgracia predominaban las cepas secundarias y fue una auténtica calamidad que los hombres azules y rojos fueran tan escasos en aquel remoto crisol racial. Un número mayor de cepas primarias habría contribuido mucho a impulsar una civilización que podía haber sido aún más grande. Tal como se desarrollaron las cosas, el hombre rojo se destruía a sí mismo en las Américas, el hombre azul retosaba por Europa y los primeros descendientes de Adán, igual que la mayoría de los posteriores, mostraban pocos deseos de mezclarse con gentes de color más oscuro, ya fuera de la India, en África o en otros lugares. Ven ustedes, esto ya lo habíamos comentado. Ok. Am, Mario Aníbal, ¿estás ahí? Hace 15.000 años, hacia el año 15.000 antes. Hacia el año 15.000 antes de Cristo, la creciente presión demográfica en toda la zona de Irán y el Turquestán provocó el primer gran desplazamiento andita hacia la India. Durante más de 15 siglos, estas gentes superiores afluyeron a través de las tierras altas de Beluchistán, se extendieron por los valles del Ganges y el Indo y fueron avanzando lentamente en dirección sur hacia el Deccan. Esta presión andita procedente del noreste empujó a muchos de los pobladores inferiores del sur y el este hacia Birmania y el sur de China, Ujú. aunque no lo suficiente como para salvar a los invasores de la obliteración racial. Sí, pues. Entonces, cuando llegaron estas gente superior, desplazaron a los inferiores que se concentraron en el Deccan. Ujú. Algunos pasaron a Birmania y sur de China, dicen, pero no lo suficiente como para que este, dice, salvaran la obliteración racial, o sea, que quedaran en ese estado, ¿no? Ya menos dotados, porque la reproducción constante entre ellos, entre razas sanguíneas secundarias, los iba deteriorando más que mejorando. Bien, seguimos. Renato nuevamente. Los dos siguientes, por favor.
ahora nos explican cómo funciona esto de la mezcla de razas, ¿no? Que es bueno, pero siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones. Si la India no logró la hegemonía de Eurasia, fue en gran medida por una cuestión de topografía. La presión de la población procedente del norte se limitó a empujar a la mayoría de los habitantes hacia el sur y aglomerarlos en el territorio del Deccan, cada vez más estrecho y rodeado de mar. Si hubiera habido tierras adyacentes para emigrar, los inferiores habrían sido expulsados en todas las direcciones y las estirpes superiores habrían alcanzado un grado más alto de civilización. Lo Sí. cierto es que aquellos primeros conquistadores anditas hicieron un esfuerzo desesperado por preservar su identidad y contener la marea de sepultamiento radial mediante restricciones rígidas sobre los matrimonios mixtos. A pesar de ello, los anditas estaban ya sumergidos en el año 10.000 a.C., pero la masa total de la población había mejorado notablemente gracias a esa absorción. Aquí se dio también un poco de xenofobia, diría yo, porque estos anditas que llegaron a la India no querían mezclarse con las razas morenas y oscuras, ¿no? Se mezclaban entre ellos nomás. Más bien los otros se fueron desplazando al Deccan, que les digo que es la parte ya central de la península, ¿no? Y que se reprodujeron en gran cantidad y no tenían dónde ir, porque cada vez se estrechaba más y había mar a ambos lados, ¿no? Entonces, esto contribuyó a que esa parte de la población no mejorara. Bien. Y aquí explican cómo es lo de la mezcla racial. José Luis, Sí, José Luis, adelante. Te lo toca. cierto es que aquellos primeros conquistadores anditas hicieron un esfuerzo desesperado por preservar su identidad y contener la marea de sepultamiento racial El siguiente, el mediante... siguiente, el siguiente párrafo, la Ah, ok. mezcla de razas. Sí, La mezcla de razas. La sí, mezcla de razas siempre es ventajosa porque favorece la versatilidad de la cultura y contribuye al progreso de la civilización. Pero si predominan los elementos inferiores de las estirpes raciales, esos logros serán pasajeros. Solo se puede mantener una cultura políglota si las estirpes superiores se producen con margen de seguridad sobre los inferiores, sobre las inferiores. Una multiplicación incontrolada de los inferiores unida a una reproducción decreciente de los superiores acarrea indefectiblemente el suicidio de la civilización cultural. muy bien. Este es un párrafo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Para que la civilización progrese. Y léete este último también, por favor, José Luis. Si el número de conquistadores anditas hubiera sido 3 veces mayor o se hubieran expulsado o destruido al tercio menos deseable de la mezcla de habitantes naranja, verde e índigo, la India se habría convertido en uno de los principales centros mundiales de civilización cultural y habría traído sin duda a una mayor porción de las oleadas posteriores de los mesopotámicos que afluyeron hacia el Turquestán y desde allí en dirección norte hacia Europa. Entonces, en buena cuenta, lo que hemos leído en estos párrafos es que desgraciadamente la civilización de la India no pudo progresar por la predominancia de las em, eh, razas sanguíneas secundarias, ¿no? Que habían sido en gran proporción y porque los anditas cuando llegaron no quisieron mezclarse con ellos. Entonces, lo que quedó fue una población básicamente de verdes, naranjas e índigos, o sea, negros. Bien, vamos a ver esto de la India dravídica. Mario, ¿podrías leernos el primer párrafo, por favor? La India dravídica. La mezcla de los conquistadores anditas de la India con la estirpe nativa acabó constituyendo el pueblo mestizo denominado dravídico. Los dravídicos iniciales y más puros poseían grandes aptitudes culturales, pero esta cualidad se fue debilitando gradualmente a medida que se iba atenuando su herencia andita.
Y eso fue lo que truncó el brote de civilización de la India hace casi 12.000 años. Sin embargo, bastó con una pequeña inyección de la sangre de Adán para producir una aceleración notable del desarrollo social. Esta estirpe compuesta construyó inmediatamente la civilización más polifacética que había entonces en el planeta. Muy bien. Entonces, los anditas cuando llegan a la India y se cruzan o se mezclan con el pueblo mestizo que ya habitaba esa zona, aparece el llamado pueblo dravídico. En otras traducciones del libro de Durante está como los dravidianos, los dravidianos. Entonces, ellos, ¿qué pasó? ¿No? Como ya no hubo más venida de anditas, ¿no? Puros, estos dravidianos mezclados con los pueblos mestizos fueron deteriorándose, ¿no? Como raza, intelectual y espiritualmente, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pudo hacerse una civilización más o menos interesante, ¿no? Eh, Hubo comercio, hubo ciudades, etcétera. Léete el siguiente párrafo para concluir este pedazo. Mario, poco después. Pero había cerrado el mic. Poco después de conquistar la India, los anditas dravídicos perdieron su contacto racial y cultural con Mesopotamia, pero la apertura posterior de vías marítimas y de rutas de caravanas restableció estas conexiones. En los últimos 10.000 años, la India no ha estado nunca enteramente desconectada de Mesopotamia por el oeste y de China por el este, aunque las barreras montañosas favorecían mucho más las relaciones con el oeste. Así es, era más fácil por la geografía el comercio con el oeste, ¿no? Pero se logró un intercambio, ¿no? En de la India con Oriente y Occidente. Seguimos. Mario, nuevamente Renato. Los La dos. cultura superior y las inclinaciones religiosas de los pueblos de la India datan de los primeros tiempos de la hegemonía dravídica y se deben en parte al gran número de sacerdotes setitas que entraron en la India, primero con las invasiones anditas y más tarde con las invasiones arias. El hilo monoteísta que recorre la historia religiosa de la India proviene así de las enseñanzas de los adanitas del segundo jardín. Siguiente también. Ya en el año 16.000 a.C., un grupo de 100 sacerdotes setitas entró en la India y estuvo a punto de lograr la conquista religiosa de la mitad occidental de ese pueblo políglota. Pero su religión no perduró. A los 5.000 años, sus doctrinas sobre la Trinidad del Paraíso habían degenerado en el símbolo trino del dios del fuego. Ya, acá quería mostrarles la imagen. Disculpen un ratito. Entonces, miren, todo lo bueno que quedó de la civilización india fue, pues, gracias a los dravidianos, ¿no? A la hegemonía dravídica. Pero después eso se perdió a medida que se fue degradando, ¿no? El pueblo como racialmente. A ver, un ratito que quería mostrarles la imagen de Igni, el dios del fuego, que representa la Trinidad, ¿no? Espérense, creo que está acá. Mm, Lo acabo de poner y ya no me acuerdo dónde fue. Este, bueno, disculpen, estoy retrasando la cosa.
cosas que me pasan cuando no separo bien en su momento. Bueno, Tranquila que te esperamos. Claro, somos pacientes nosotros, quiero ver acá. alumnos, Si no está, ya pues, ya tus compañeros de escuela, che. después se los muestro entonces. O se los voy a mandar. Es interesante esto. Bueno, podría buscarlo directamente en el internet nuevamente, pero creo que vamos a perder mucho tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse, Dios mío? He estado explorando tantas imágenes. Estas imágenes que están muy bien hechas están sacadas de Mundo Urantia y también de un sitio web de estudio de Urantia que se llama eh, The Urantia Book. Lo he puesto ahí al final del documento para que ustedes puedan explorar. Es interesantísimo y tiene muy buenas exposiciones, análisis de ciertos documentos, no todos, desgraciadamente, ¿no? Se llama The Urantia Book Network. Bueno, ya, avanzamos nomás. Entonces, como ven ustedes, se dan las verdades en su momento, pero se van perdiendo, porque se van transmitiendo de generación en generación y se van distorsionando también, ¿no? Hasta que alguien hace algo muy bonito que a todos les gusta y eso es lo que queda, como un rezago de lo que se enseñó, ¿no? Es así como han aparecido estas deidades de la India. A ver, vamos a seguir por acá. Me toca. Adelante, Renato. Sin embargo, durante más de 7000 años, hasta el final de las emigraciones anditas, el nivel religioso de los habitantes de la India estuvo muy por encima del mundo en general. En esa época la India prometía desarrollar la principal civilización cultural, religiosa, filosófica y comercial del mundo, y es probable que este destino se hubiera cumplido si los pueblos del sur no hubieran sumergido totalmente a los anditas. Ujú, claro. Se reprodujeron mucho más y entonces ya poblaron totalmente la India y se degradó la raza. Sigue el siguiente párrafo. Los centros de los centros de cultura dravídicos estaban ubicados en en los valles de los ríos, sobre todo el Ganges y el Indo, en el Deccan, a lo largo de los tres grandes ríos que discurren por los Gates orientales hacia el mar. Los asentamientos situados a lo largo del litoral de los Gates occidentales debían su prominencia a las relaciones marítimas con Sumeria. ¿No? Bien. Sigue Renato, por favor. Los dos siguientes. El pueblo dravídico fue uno de los primeros que construyó ciudades y se dedicó al comercio de importación y exportación a gran escala, tanto por tierra como por mar. En el año 7000 a.C., las caravanas de camellos hacían viajes regulares a la lejana Mesopotamia. Los barcos dravídicos costeaban el mar Arábigo hasta las ciudades sumerias del Golfo Pérsico y se aventuraban en las aguas del Golfo de Bengala hasta las Indias Orientales. Esos marinos y mercaderes importaron de Sumeria un alfabeto y el arte de escribir. Estas relaciones comerciales contribuyeron a diversificar aún más una cultura ya de por sí cosmopolita y provocar la temprana aparición de muchos de los refinamientos e incluso lujos de la vida urbana. Cuando posteriormente entraron los arios en la India, no pudieron reconocer en los dravídicos a sus primos anditas sumergidos en la raza Sanjij, pero sí encontraron una civilización muy avanzada. A pesar de sus limitaciones biológicas, los dravídicos fundaron una civilización superior que se difundió por toda la India y ha sobrevivido en el Deccan hasta los tiempos modernos. Muy bien. Ok, creo que ahí termina esta parte de... Ah, bueno, falta todavía lo de los arios, ¿no? Pero, a ver, haciendo un recuento de todo lo que hemos leído sobre la India dravidiana o de los dravídicos, ¿no? Entonces, son extensas
migraciones anditas que comenzaron en el año 15.000 antes de Cristo. Y estos anditas que llegaron a la India se mezclan con todas las razas, ¿no? Que estaban ahí ya mezcladas, ¿no? Sobre todo sanguíneos secundarios, ¿no? Y es así como aparece los dravidianos, o sea, anditas con la mezcla con políglota, nos dicen. Políglota se le dice a la persona que habla varios idiomas, ¿no? Pero acá hablan de como políglotas a todas las razas juntas, individuos que tienen de todo, ¿no? Entonces, estos dravidianos o dravídicos fueron los primeros pueblos que construyeron las ciudades en las Indias y todo lo bueno que hay de la civilización india data de esa época, incluso las religiones, y después vamos a ver que esto de las castas vienen con los arios, que querían ellos mantenerse un poco, proteger su estirpe, ¿no? Este, pero lo principal de la civilización y el comercio y las ciudades vienen con los dravídicos, ¿no? Eh, a ver, y la parte religiosa surge como enseñanzas de estos sacerdotes setitas, ¿no? Que habían entrado en la India con las primeras invasiones de anditas y posteriormente estos arios, que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, y ¿qué había pasado? Que la disminución de las lluvias en el norte empujó a los andonitas hacia el sur y forzó el éxodo final de los anditas en sus tierras natales de Turquestán hacia el hemisferio oriental, ¿no? Entonces, el éxodo final de los anditas de Turquestán a la India ocurrió alrededor del año 2500 antes de Cristo. Ahora pasaríamos a los arios. Bien, esta parte, déjenme ver, a ver si podemos terminarla en los 15 minutos que nos queda. Tal vez, si terminamos con la India, porque después ya viene la China, eh, que comienza con la lucha del hombre rojo y el amarillo. Sí, creo que podríamos terminar la parte de la penetración aria en India. Ok. ¿A quién le toca? A mí. La invasión aria de la India. La segunda penetración andita en la India fue la invasión aria durante un periodo de casi 500 años a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Esta emigración marcó el éxodo final de los anditas desde sus tierras natales del Turquestán. Todo Los primeros centros sí. arios estuvieron esparcidos por la mitad norte de la India, sobre todo en el noreste. Estos invasores no terminaron nunca de conquistar el país y fue esta negligencia lo que acarreó su perdición porque su inferioridad numérica los hizo vulnerables a la absorción por los dravídicos del sur que invadirían posteriormente toda la península excepto las provincias himalayas. Excelente. Gracias. Gracias a ti, Mario. Renato, por favor. Los arios. Los arios dejaron muy poca huella racial en la India, excepto en las provincias del norte. En el Deccan, su influencia fue más cultural y religiosa que racial. La mayor persistencia de las llamadas sangre aria en el norte de la India se debe no solo a su presencia más numerosa en estas regiones, sino también a que fueron reforzados por conquistadores, comerciantes y misioneros posteriores. Hasta el siglo I antes de Cristo hubo una infiltración continua de sangre aria en la región de Punjab. La última afluencia se produjo a raíz de las campañas de los pueblos helénicos. Y ese pequeño párrafo siguiente. En la llanura del
Ganges, los arios y los dravídicos acabaron mezclándose y crearon una elevada cultura. Este centro fue reforzado más tarde con aportaciones del nordeste procedentes de China. Ujú. Entonces, miren, primero llegaron los primeros anditas crearon el pueblo dravídico o dravidiano con la mezcla con la gente local. Y después, cuando vienen los arios, se mezclan con estos dravidianos. Entonces se genera una cultura elevada que además recibe aporte de la raza amarilla, ¿no? Que viene de la China. Seguimos, José Luis. Los dos siguientes también. En la India florecieron cada cierto tiempo muchos tipos de organizaciones sociales, desde los sistemas semidemocráticos de los arios hasta formas de gobierno despóticas y monárquicas. Pero el rasgo más característico de esta sociedad fue la persistencia de las grandes castas sociales, instituidas por los arios en un esfuerzo de perpetuar su identidad racial. Este elaborado sistema de castas se ha conservado hasta los tiempos presentes. Eso lo he subrayado. Hasta ahora existe eso en la India. Sigue el siguiente párrafo, por favor. De las cuatro grandes castas, todos menos la primera se establecieron en el inútil empeño de impedir la amalgamación de los conquistadores arios con sus súbditos inferiores. En cambio, la casta principal, la de los sacerdotes maestros, proviene de los setitas, los brahmanes del siglo XX después de Cristo. Son los descendientes culturales en línea directa de los sacerdotes del segundo jardín, aunque sus enseñanzas difieren enormemente de las ilustres De, predecesores. de sus ilustres predecesores, ¿no? Entonces, estos llamados brahmanes de la India, que son la casta más alta, este, serían los descendientes un poco distorsionados de los setitas, ¿no? Que ya estaban, ya no eran los primeros setitas. ¿Recuerdan? Setita era un sobrino de Adán, ¿no? Set. Entonces, ya no eran esos sacerdotes, pues maestros y médicos y además, reveladores de la verdad. Bueno, entonces los brahmanes existen actualmente. Seguimos con Mario. Cuando los arios entraron en la India, trajeron consigo sus conceptos de la deidad tal como se habían conservado en las tradiciones supervivientes de la religión del segundo jardín. Pero los sacerdotes brahmanes no fueron capaces de resistir el impulso pagano surgido del contacto repentino con las religiones inferiores del Deccan tras la obliteración racial de los arios. La inmensa mayoría de la población cayó en la esclavitud de las supersticiones de las religiones inferiores y así fue como la India no pudo llegar a producir la alta civilización prefigurada en los primeros tiempos. El despertar espiritual del siglo VI antes de Cristo no perduró en la India. Se extinguió incluso antes de la invasión maometana, pero algún día puede surgir un Gautama más grande que conduzca a toda la India a la búsqueda del Dios vivo y entonces el mundo contemplará el florecimiento de las potencialidades culturales de este pueblo multifacético que lleva tanto tiempo en estado de coma bajo la influencia entumecedora de una visión espiritual no progresiva. Ujú. Gracias. Bien, Qué entonces, lindo estos párrafos, che. comentar de esto, ¿no? Los anditas arios influyeron enormemente en la cultura y en la religión de toda la India, ¿no? Pero dejaron desgraciadamente poca huella racial, ¿no? Excepto un poco en el norte quizás. Y el rasgo más característico de esa sociedad fue la elaboración de estas castas, ¿no? Para preservar su identidad racial, ¿no?
Y como les decía, los brahmanes de hoy día son los descendientes culturales de estos maestros sacerdotes setitas. Y entonces todo eso que hay en la India ahora de los llamada religión hindú, que no comen carne, que consideran a las vacas sagradas, todo eso son los restos transmitidos de varios miles de años por estos arios de la India, ¿no? A ver, seguimos. Creo que ya estamos terminando esta parte y ahí lo dejamos por ahora. Mario Renato, el despertar espiritual. El despertar espiritual del siglo VI antes de Cristo no perduró en la India. Se extinguió incluso antes de la invasión maometana. Pero algún día puede surgir creo que ya lo habíamos leído esto. Ah, sí, sí, perdón. Ese despertar espiritual que hablan del siglo sexto eh, el siglo sexto antes de Cristo, ya hubieron ahí unos filósofos importantes. Ya estamos hablando de Confucio, Siddhartha Gautama, está ahí también el Lao Tse. Bien. Y este último párrafo, por favor. La cultura descansa sobre un fundamento biológico, pero las castas por sí solas no podían perpetuar la cultura aria, porque la religión, la verdadera religión, es la fuente indispensable de aquella energía más alta que impulsa a los hombres a establecer una civilización superior basada en la hermandad humana. Muy bien. Entonces, ese es el problema de estas religiones, ¿no? Un poco así primitivas. Bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy día. A partir del quinto, este documento tiene 8 secciones, 8 numerales. Vamos a hacer 5, 6, 7 y 8 la próxima semana. Y ahí espero ilustrar un poquito mejor el documento para que vean un poco los mapas y estas deidades hindúes. Y después vamos a ver cómo surgió la China, la civilización china, que es súper interesante. Bien, queridos amigos, hasta aquí la sesión de hoy. Les agradezco a todos su presencia y participación. Nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante, y esperamos que esta semana sea positiva para el mundo. ¿Ok? Así sea. Ok. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Adiós, adiós.